Hola oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del informativo de Radio Sefarad que será comentado por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. Los primeros 20 camiones con ayuda humanitaria entran en Gaza. Israel declara a Han Yunis como zona de combate y ordena a los gazatíes que se retiren de allí. El cuerpo del líder de Hamas, Muhammad Sinwar, fue encontrado en un túnel de Gaza atacado la semana pasada. Un informe afirma que las conversaciones de alto el fuego en Doha están estancadas. El Gabinete de Seguridad israelí aprueba un plan para construir una barrera de seguridad de alta tecnología en la frontera jordana. Estos son los temas del informativo de hoy. Comenzamos. Los primeros 20 camiones de ayuda humanitaria que transportarán principalmente alimentos llegaron hoy a la Franja de Gaza. Las autoridades israelíes no han hecho comentarios de inmediato. Según algunas informaciones, Estados Unidos acordó presionar a Israel para que reanudara la ayuda humanitaria a Gaza como parte de un acuerdo indirecto para la liberación del soldado israelí-estadounidense Edan Alexander la semana pasada, a pesar de las afirmaciones estadounidenses de que fue liberado como un gesto de buena voluntad. Según el informe, el acuerdo, coordinado a través de contactos entre funcionarios estadounidenses y figuras importantes de Hamas, llevó a Israel a renovar las entregas de ayuda a las zonas controladas por Hamas antes de que estuvieran listos nuevos centros de distribución diseñados para mantener la ayuda lejos de Hamas. Desde entonces, Israel ha acelerado los preparativos para su sistema de distribución revisado, pero mientras tanto, suministros como fórmula para bebés, equipo médico, combustible y alimentos básicos se están entregando utilizando los mismos métodos que en el pasado. Aunque las organizaciones de ayuda internacional son las encargadas de supervisar la distribución, los funcionarios israelíes reconocen que es probable que Hamas desvíe una parte significativa de los suministros. Fuentes en Washington dijeron que el acuerdo pretende ser una medida temporal que garantice el continuo apoyo estadounidense a la operación militar de Israel y facilite el progreso en las negociaciones de alto el fuego y la liberación de rehenes. Los partidos de la coalición de gobierno en Israel, que habían amenazado abandonarla, permanecerán. Bueno, es una situación que lo que se muestra no es lo que es de alguna manera, porque ya habíamos visto que la semana pasada se liberó a este soldado que tenía nacionalidad estadounidense también, Edan Alexander, y se proclamó a todas luces que esto había sido un gesto de buena voluntad por parte de Hamas. Y la verdad es que no fue solamente gratuito este intercambio, porque a cambio Estados Unidos presionó y de manera muy contundente al gobierno israelí, al primer ministro Netanyahu, que no tenía ninguna gana de hacerlo, para que facilite la entrada de ayuda humanitaria cuando todavía Israel no tiene finalizado su proceso para una nueva forma de entrega de la ayuda humanitaria que no pase por las manos de Hamas. Y por eso, pues, esta primera entrega consta solamente de unos 20 camiones, que no es una cantidad suficiente para acabar con todas las necesidades de toda la población en la Franja de Gaza, pero que si son solamente esos 20 camiones es justamente porque saben que van a ser requisados directamente por Hamas y que Hamas compartirá una parte de ellos con la población para seguir manteniéndolos controlados y bajo su dominio a la población palestina. Así que, por una parte, tenemos que Hamas no ha dado puntada sin hilo, no es un gesto de buena voluntad, sino un acuerdo del cual no se ha comunicado. Y segundo, que Estados Unidos, la administración Trump, no está actuando como lo que se vendió que iba a ser o que ha sido en el pasado una administración amiga de Israel, porque lo que está haciendo es presionar a Israel para que entregue víveres a la organización terrorista Hamas. ¿Cómo va a ir esto para adelante? No lo sabemos. La única señal que tenemos de que es una situación temporal y breve
es decir, de que dentro de muy poco Israel sí va a poder implementar otro sistema de distribución, es que justamente el partido de las derechas, los partidos de la coalición, por ejemplo el de Smotrich, que había amenazado abandonarla, van a permanecer, porque saben o tienen certezas, o porque Netanyahu así se ha comprometido y ha obtenido ese compromiso del presidente estadounidense, que se va a cambiar el sistema de distribución de la ayuda humanitaria. Tenemos algunas noticias, avances sobre cómo será eso. Se hará, en vez de a través de camiones que lleguen y que haya alguien, que generalmente es Hamas, que se hace con ellos y los distribuye a su manera, se va a hacer a través de delegados o representantes de cada una de las familias que van a recibir la ayuda. Es decir, se va a entregar a cada una de las familias de las cuales estén en cada uno de los sitios en que puedan estar subsistiendo durante este tiempo. Es decir, que una parte de la ayuda, por ejemplo, llegará a Rafah, y allí habrá un proceso de distribución que se hará cargo de él no Israel, sino alguna empresa privada extranjera que va a procurar que esto llegue a cada una de las familias, lo cual va a ser un proceso también muy complejo, porque lo mismo que los números de los muertos palestinos en la Franja de Gaza, nadie lo sabe, porque Hamas es un organismo terrorista que miente constantemente, y no tenemos las estadísticas de los que vivían antes y los que ahora han sobrevivido y quiénes son, a pesar de que ayer justamente estaba viendo las noticias y otra vez una periodista repitiendo aquello de que sabemos que estos muertos tienen nombres y apellidos. Pues no lo sabe nadie, más que jamás los nombres y apellidos de los que han muerto. Así que, como no sabemos quiénes son, pues se puede decir cualquier cosa. Que todos eran mujeres o niños o viejos, cosa que es algo bastante difícil de comprender, porque estas son las estadísticas que salen de los miembros de Hamas. Segundo, porque Israel sí tiene ciertas estadísticas y que apuntan a unos números que podrían ser muy diferentes. No digo de que no hayan muertos, no digo que no hayan muertos inocentes, porque jamás actúa justamente mezclado con la población civil. Pero si Israel ya ha computado alrededor de 10.000 combatientes, de los cuales tiene constancia que han muerto, pues, y también ha declarado que el número de las bajas que son inevitables o que no ha podido evitar el gobierno de Israel no superan la proporción de 1 a 1. Es decir, que si hay 10.000 bajas de combatientes, los no combatientes que han muerto durante todo este periodo no llegan tampoco a los 10.000. Es decir, que estaríamos hablando de cifras que son inferiores a la mitad de lo que reporta el grupo Hamas. Pero desgraciadamente esto no se va a saber ni ahora y posiblemente nunca con toda la certeza, porque Hamas no deja constancia de quiénes son los que nacieron o los que murieron, y esos papeles los va a modificar si no los han modificado ya. Y en todo caso, pues deben dar una imprenta haciendo cualquier tipo de censo que demuestre que son no 53.000 como dicen ahora, sino 100.000 o 200.000 o los números que quieran hacer figurar en estas cifras. El ejército israelí ha ordenado a los habitantes de la ciudad de Han Yunis, en el sur de Gaza, y de sus alrededores, que abandonen sus hogares mientras se preparan para lanzar un ataque sin precedentes en la zona. Esta orden es la primera importante desde que Israel lanzó una ofensiva ampliada en la franja, con los líderes israelíes advirtiendo que tienen la intención de conquistar todo el territorio para aplastar al grupo terrorista Hamas.
El número de civiles afectados por el traslado se cifra en decenas de miles, que deberán desplazarse hacia el oeste, hacia la zona de Mawasi, en la costa. Aviones de guerra israelíes atacaron más de 160 objetivos en la franja de Gaza durante el domingo, incluyendo células de operativos, sitios de lanzamiento de misiles antitanque, túneles, un depósito de armas, edificios utilizados por grupos terroristas, estructuras con trampas explosivas y un centro de comando. Bueno, a todo esto de que se ha detallado aquí, pues en muchos informativos, al menos aquí en España, lo traducen como escuelas, sitios donde había refugiados, etcétera, etcétera. Nunca consideran que los objetivos que ataca Israel son sitios de estructuras militares de grupos terroristas. Es cierto que ahora se ha anunciado que va a haber una ofensiva como no la ha habido hasta ahora en Han Yunis. Y no la ha habido hasta ahora porque Israel, cada vez que ha entrado en territorios densamente poblados como ciudades, pues ha hecho operaciones y se ha retirado de los sitios en los cuales había procedido. Ahora no va a ser así. En esta fase de la guerra, pues la situación se plantea de una manera distinta y la intención es acabar con todos los miembros de Hamás, con todos los que estén armados y en posición de disparar contra Israel. Bueno, evidentemente no van a matar a todos si es que, por ejemplo, se rinden, como ya ha pasado, y no esto no es una invención de ahora, ¿no? Es decir, que durante todo este año y medio han habido unidades enteras que se han rendido a las fuerzas israelíes. Ahora, evidentemente, los miembros del ejército se enfrentan a un ejército terrorista, pero algo distinto, porque son gente que no tienen preparación o que han estado preparados solamente en algunas semanas o meses, que no disponen de un armamento ya tan sofisticado como tenían en los primeros tiempos, y por lo tanto la principal arma que tiene Hamás en las zonas como en esta de la ciudad de Han Yunis es a la población civil, a los viejos, a las mujeres y a los niños. Y a pesar de que Israel les ha avisado de que tienen que salir porque si no Israel puede provocar víctimas colaterales, como se llama popularmente esto, personas que mueran sin que sea la intención de Israel que así sea, pues el problema es que los terroristas, pues su forma de actuar es no dejar salir a la gente. Y si alguien intenta salir a pesar de estas advertencias, pues lo fusilan en la calle a la vista de todo el mundo para que sepan a lo que atenerse. Es decir, que si tú quieres salvarte tú o salvar a tu familia, pues estás corriendo un gran peligro y a veces tienes que elegir entre morir posiblemente mañana o morir seguramente hoy a manos de los de Hamás. Una serie de ataques aéreos israelíes mataron la semana pasada a Muhammad Sinwar, el comandante de facto de Hamás en Gaza, según informes del domingo que dijeron que su cuerpo fue encontrado en un túnel de Han Yunis. Muhammad Sinwar era el hermano menor del ex líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, quien fue eliminado por Israel en el sur de Gaza en octubre pasado. Según un informe separado, Zakaria Sinwar, otro hermano, murió en un ataque aéreo israelí el sábado por la noche. Los ataques que mataron a Muhammad Sinwar el martes tenían como objetivo un recinto de comando subterráneo debajo del hospital europeo donde estaba refugiado. Según un canal saudí, su cuerpo fue recuperado recientemente junto con los restos de 10 de sus ayudantes, entre ellos el comandante de la brigada Rafah del ala militar de Hamás. Tras la muerte del principal comandante militar de Hamás, Muhammad Deif, en julio pasado, Muhammad Sinwar asumió el mando del ala militar del grupo terrorista.
Posteriormente, tras la muerte de su hermano mayor, Yahya, el joven Sinwar se convirtió en el líder de facto del grupo terrorista en la Franja de Gaza. Había estado encarcelado por Israel en la década de los 90 durante 9 meses y pasó 3 años más en una prisión de la Autoridad Palestina en Ramallah, de la que escapó en 2000. En 2006 formó parte de la célula de Hamás que secuestró al soldado Gilad Shalit. Bueno, como se dice de forma sarcástica, una joyita. En general, toda esta familia es una joyita. Bueno, pues se ha certificado que el muerto era Mohammad Sinwar, que era lo que se suponía, y por eso se atacó a este túnel que partía de un hospital. Mientras que todo el mundo en las noticias aquí lo que vieron y lo que le dijeron los locutores es que Israel atacó a un hospital. Qué mala gente que son estos judíos que atacan a los heridos y a los que están por morir. No, ellos no fueron los que murieron y no fueron los que fueron atacados. Los que fueron atacados eran estos comandantes, altos comandantes de este grupo terrorista que no es ni se parece a lo que en Europa y especialmente en España hemos conocido como grupos terroristas, porque estos son personas que van matando a su paso. No distinguen entre si el que va donde disparan el misil va a ser en un cuartel militar o va a ser en un jardín de infancia o sea donde sea. Y van a procurar lograr su objetivo no solo matando al enemigo, sino también matando a los propios para que el mundo piense qué malos de malos son estos judíos. Según algunas fuentes, las negociaciones en Doha sobre un posible alto el fuego y la liberación de rehenes han llegado a un punto muerto e Israel no proporcionará a Hamás ninguna garantía para el fin de la guerra como parte de los actuales esfuerzos de mediación. La declaración se produce en medio de una constante presión internacional para negociar un acuerdo, así como de crecientes preocupaciones por la situación humanitaria en Gaza. El domingo se dijo que Israel y el grupo terrorista Hamás estaban considerando propuestas para un acuerdo de cese del fuego de rehenes que vería la liberación de aproximadamente la mitad de los cautivos vivos mantenidos por el grupo terrorista palestino, unas 10 personas, a cambio de una tregua que duraría alrededor de 2 meses y la liberación de prisioneros de seguridad palestinos. Según fuentes, Hamás está decepcionado porque Washington no ha adoptado una postura más favorable en las negociaciones tras la liberación del soldado estadounidense israelí Eden Alexander. Por su parte, Israel habría presentado una propuesta ofreciendo un alto el fuego extendido bajo el cual la mitad de los rehenes vivos restantes serían liberados a cambio de más de 100 terroristas que cumplen cadena perpetua. Según el acuerdo, Hamás también devolvería la mitad de los rehenes fallecidos a cambio de más de 1.000 detenidos palestinos arrestados tras la masacre del 7 de octubre de 2023. Bueno, ya saben, un día esto se parece un poco a estas historias de la antigüedad en la que sube un rey y promulga una cosa y luego viene el rey siguiente y dice lo contrario, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, un día decimos de que se está negociando la paz en Doha y al día siguiente tenemos que decir de que por ahí no va a salir nada. Hay incluso quien supone que en realidad lo de Doha es una tapadera para las verdaderas negociaciones que se están llevando a cabo en otro sitio y a través de otros mediadores. No sé, yo creo que la situación actual no invita al optimismo y por eso Israel, después de advertirlo durante mucho tiempo e incluso darle un soplo de aire a Donald Trump para que llevase a cabo algún tipo de avance en las negociaciones con sus últimas visitas a países en Medio Oriente, pues ha recibido el visto bueno del americano para poner en marcha esta operación militar de
de fuerte impacto prevemos. Estamos hablando de operaciones que atacan con contundencia los sitios donde se refugian los últimos rescoldos de Hamás como organización militar. Lo que va a ser imposible es acabar con Hamás como organización terrorista, porque aunque solamente conserven algunas de todas las armas que tenían, estas ya son muchísimo y seguramente servirán, si no para combatir a los israelíes, sí para sojuzgar a los propios palestinos que se atrevan a levantarse contra ellos en un futuro. El Gabinete de Seguridad anunció el domingo su aprobación del plan del ministro de Defensa Israel Katz de construir una barrera de seguridad de alta tecnología a lo largo de la frontera oriental con Jordania para fortalecer la presencia israelí en el Valle del Jordán. El proyecto, cuyo inicio está previsto para junio, incluirá un sistema de defensa multicapa de 425 kilómetros desde Amat Gader, en el norte de Israel, hasta las arenas de Samar, al norte de Eilat. Se espera que la iniciativa, con un coste de unos 1.300 millones de euros, dure 3 años y combinará una barrera física con sensores avanzados, unidades militares móviles e infraestructura de comando. El plan también exige reforzar la presencia israelí en el Valle del Jordán, que forma parte de Cisjordania, estableciendo centros de misión nacional, incluidas academias premilitares y marcos de servicio nacional. Las autoridades dijeron que fortalecer la frontera disuadirá los esfuerzos iraníes de contrabandear armas con Israel y crear un nuevo frente terrorista a través de Jordania. Sí, ya saben que llevamos varios años, incluso más de lo que lleva durando esta guerra que empezó en el 2023, en los que en los territorios de Cisjordania, especialmente aquellos más al norte, pues se dan actos de violencia. Hay muchas armas circulando en esa zona y hablo de muchas armas y evidentemente entraron allí desde territorio jordano. ¿Cómo lo hicieron? Pues por sistemas de contrabando que ahora se pretenden evitar de forma tajante. Es una frontera que es mucho más difícil de controlar que la de la Franja de Gaza, primero porque es mucho más extensa. La Franja de Gaza, seguramente el muro subterráneo, no sé si llega a los 50 o 60 kilómetros de longitud. Aquí estamos hablando de 425 kilómetros desde el norte de Israel hasta Eilat, en la punta sur de Israel. Todo esto es lo que constituye la frontera con Jordania, a través de la cual pueden pasar este tipo de armas a territorio de Cisjordania. Bien de forma directa, es decir, penetrando desde Jordania hasta alcanzar alguna de las ciudades de Cisjordania, bien de forma indirecta a través del sur, en la zona del desierto de la Arabá, cercano a Eilat, donde vive muy poca gente y donde hay sí tribus beduinas que seguramente podrían participar en esta forma de contrabando, pasando desde allí el material que hayan obtenido hacia la zona de Cisjordania. Bueno, hay muchas posibilidades y ahora se está estudiando esta barrera. Bueno, más que estudiando, o sea, se ha anunciado que se pondrá en marcha. Estamos hablando de una operación que es de mucho alcance y de mucha inversión económica. Estamos hablando de un país que tiene la cuarta parte de los habitantes de España y que va a destinar 1.300 millones de euros durante 3 años a construir y fortificar una sola de sus fronteras. No olvidemos que tiene esta frontera interna también con la Franja de Gaza, en la que se han invertido también cientos, si no miles de millones de euros o dólares. Y también está la franja, la frontera norte de Israel, que tiene un problema añadido, que allí pues hay un país que prácticamente ha estado sometido o esclavizado por un grupo terrorista como es Líbano y esclavizado por el grupo pro-iraní de Hezbollah.
y Siria, que era también socio de los iraníes. Así que vamos a ver, las armas que están entrando por Jordania a Cisjordania también están financiadas por el régimen iraní. Israel ya ha reiterado en muchísimas ocasiones que aquí el problema no está solamente en cortar los brazos del pulpo, los tentáculos, sino que hay que ir a la cabeza, ¿no? Y la cabeza está en Teherán. Nos despedimos, les esperamos en una nueva edición mañana con más noticias aquí en el informativo de Radio Sefarad.